Vamos entonces a terminar con el tema de ondas y pues en ellos veremos qué podrían ser las ondas. Las ondas podrían ser ondas sonoras, lumínicas y calóricas. Y las sonoras, por ejemplo, tienen timbre, tono e intensidad. De esta parte veremos algunas características porque necesitamos hablar de tubos abiertos y tubos cerrados. Amplitud de onda y longitud de onda. ¿Qué son? Un desplazamiento de energía, pero no de materia. Veremos también fenómenos de onda como interferencia, difracción, refracción y reflexión. Bueno, para este caso de fenómeno de onda, nos enfocaremos en dos, en reflexión y refracción, y la ley de Snell, muy importante para este fenómeno, el de refracción. Ahora, ¿cómo se clasifican? En mecánicas, transversales, longitudinales y electromagnéticas, de las cuales nos centraremos también en ellas. Pero por ahora, vamos entonces a identificar los movimientos oscilatorios. Y un movimiento oscilatorio se produce cuando, al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esa posición. Bueno, ¿cómo así? Bueno, entonces recordemos allí el sistema masa-resorte. ¿Por qué? Pues es muy importante en ondas. Entonces tenemos una masa, una pelotica, que está colgada con un resorte. En esta tenemos mi posición de equilibrio. Acá es mi posición de equilibrio. Listo. Cuando se comprime, ya tiene otra posición. Después de comprimirse, se pasa nuevamente por mi posición de equilibrio y luego a estirarse para después volver a mi posición de equilibrio. Resulta que en ese proceso de que está en una posición de equilibrio, se comprime, se estira otra vez y vuelve a la posición de equilibrio, se conoce como oscilación. Y la oscilación o ciclo se produce cuando un objeto, a partir de determinada posición, después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Entonces, en este caso, regresó a la posición de equilibrio. ¿Cuáles son las características de este movimiento oscilatorio? Tienen un periodo, simbolizado con la letra T, una frecuencia, con la letra F, una elongación, X, y una amplitud, letra A. El periodo, tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Unidad, en el sistema internacional es segundos. La frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Las unidades, no se les olvide, hercios, y es 1 sobre segundo. La posición, la elongación, que es en realidad una posición que ocupa un objeto respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo ese sistema masa-resorte, lo voy a dibujar así, y digamos que llego acá. Esto con relación respecto a la posición de equilibrio se conoce como elongación. Unidad, metro. ¿Por qué? Porque es una distancia. Y la amplitud es la mayor distancia o la máxima elongación que un objeto alcanza respecto a su posición de equilibrio. Unidad, también metro. Veamos más acerca del movimiento armónico simple, conocido como masa. Este movimiento básicamente es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. Al cuerpo se describe como el movimiento básicamente como un oscilador armónico. De allí, pues esta fuerza que es de restitución
va a ser igual a menos K por X, donde K, no se les olvide que es esa constante elástica del resorte y pues dependiendo de la dureza que tenga, pues debe tener mayor fuerza para estirarse o comprimirse. Por lo tanto, pues para realizar todo ese proceso, pues debe tener una gran fuerza dependiendo de cuál es la constante del resorte. Bueno, como ya vimos que este movimiento armónico en sí tiene un periodo, pues ese periodo para nosotros en un movimiento armónico simple es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica. Esto corresponde al periodo para el movimiento armónico simple. Veamos qué ocurre con un movimiento armónico simple y la proyección para un movimiento circular. Resulta que el movimiento oscilatorio de la masa y la proyección circular uniforme de la pelota son idénticos si la amplitud de oscilación de la masa es igual al radio del disco. Es decir, si todo lo que se mueve este disco hasta mi máxima posición, que va a ser el radio, pues debe ser igual exactamente a cuando se estira completamente esta masa. Y ahí está la amplitud, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. La frecuencia angular del cuerpo oscilante es igual a la velocidad angular del disco. La frecuencia angular, bueno, entonces nos está diciendo a medida que se mueve, ¿sí? Debe ser entonces esa frecuencia angular igual a la velocidad angular del disco. En resumen, vamos a ver en esta tablita las ecuaciones de movimiento armónico simple, teniendo en cuenta si la posición inicial está en la elongación máxima positiva del cuerpo o otro punto diferente. Entonces, si en T es 0 y X sub 0 es A, la posición inicial es A, entonces tenemos las siguientes ecuaciones. Para la posición, vemos que la posición va a ser igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. La velocidad va a ser igual a menos la velocidad angular por la amplitud por el seno. ¿De qué? De la velocidad angular por el tiempo. Y para la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Vemos en este caso si ya parte de otro punto diferente, es decir, que tenga un ángulo de fase, por ejemplo, que parte de esta posición, acá está pi sub 0. ¿Qué sucede entonces? Que la posición va a ser igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más pi sub 0. La velocidad va a ser igual a menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más pi sub 0. Y la aceleración va a ser igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más este ángulo de fase. Continuemos allí. Ya vimos las ecuaciones, ya vimos el periodo, pero nos faltan unas cosas muy importantes, que es en relación a la aceleración, la fuerza y la velocidad, donde se presenta aceleración máxima, velocidad máxima. Bueno,
Importante, cuando está estirado, ya sea acá en la primera, está estirado, observen que la aceleración es negativa, pero es máxima, y su fuerza es negativa también, porque va en sentido opuesto, va hacia la izquierda. Cuando ya entra un sistema relajado, como vemos en la figura B, la velocidad es máxima, pero negativa. ¿Por qué? Porque va en esta dirección. Todavía no está en un sistema de equilibrio. Entonces la velocidad es máxima. Ahora pasa a comprimirse ese sistema. Al comprimirse, la aceleración es máxima pero positiva, la fuerza es máxima, es positiva, y vemos que la fuerza va hacia la derecha. Y por último, cuando está relajado, la velocidad es máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos graficando, con relación a la posición en función del tiempo, pues X en función del tiempo, tenemos entonces que cuando está en el centro va a tener la velocidad máxima, y cuando está en los extremos la aceleración será máxima. De la misma manera sucederá con un péndulo simple en este caso. Vamos a ver que para un péndulo simple la velocidad acá también es máxima, pero acá la energía potencial es máxima para este sistema. Y acá será la energía cinética máxima por su velocidad. Bueno, el periodo para un péndulo simple es 2pi por la raíz cuadrada de L de la longitud sobre la gravedad. No se les olvide, el periodo para un sistema armónico simple es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica. La velocidad angular, ¿de qué depende? De 2pi sobre el periodo. La velocidad máxima va a depender de la velocidad angular por la amplitud. La aceleración máxima va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Veamos las leyes del péndulo. Ya vimos una partecita, pero no se les olvide entonces cuál es la ecuación. El péndulo, ¿de qué va a depender? De la longitud y pues de la gravedad, ¿sí? Pero no va a depender entonces de la masa, no depende del ángulo, va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Y miren que tiene una relación directamente proporcional a la raíz cuadrada del hilo que sostiene el cuerpo. Y muy importante este dato, el periodo de oscilación de un péndulo simple pues para que funcione en sí, tiene que tener una amplitud menor a 10 grados. Bueno, miremos qué sucede. ¿Qué sucede si yo tengo, digamos, dos péndulos simples? Voy a analizar el periodo 1 y periodo 2. Mi relación es inversa. Periodo 1 sobre periodo 2 es igual a la raíz cuadrada de gravedad 2 sobre gravedad 1. Y con relación a la longitud, mi relación es directa. El periodo 1 sobre el periodo 2 es igual a la raíz cuadrada
de la longitud 1 sobre la longitud 2. Vamos con otras definiciones, ya dejemos de hablar de movimiento armónico simple y movimiento y del péndulo simple, hablemos ya de ondas. Y una onda en sí es una perturbación que se propaga desde un punto en el que se produjo hacia el medio. Entonces, en este caso, si yo tiro una piedrita al agua, pues acá, ¿qué va a aparecer? Ah, bueno, unas ondas, tal cual como se ven acá, esta formación, ¿sí? Y estas ondas, pues, van a aparecer de esta manera, van a tener este comportamiento, donde van a estar en equilibrio, mi posición de equilibrio siempre es cero, y van a tener unas amplitudes máxima en ambas, ya sea positiva o negativa. Según el medio de propagación, las ondas se clasifican en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas difunden energía a través de un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, las ondas en las cuerdas, en el agua y las sonoras. En cambio, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Y pues un ejemplo de ella son la luz, la radiación ultravioleta o los rayos X. Cuando vamos a hacernos una radiografía, lo que está pasando son ondas electromagnéticas. Bueno, veamos los tipos de ondas. Las ondas, según el tipo, pueden ser ondas periódicas, ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas periódicas son es aquella donde la dirección de oscilación y propagación es la misma. Las longitudinales son aquellas en las que las partículas del medio oscilan en dirección paralela a la dirección del movimiento ondulatorio. Por ejemplo, en este caso, tenemos una onda longitudinal. En ella se asocia la compresión y la expansión. Y resulta que esto está presente en algunas ocasiones, ojo, no en todas las veces, los sismos presentan, dependiendo del sismo, ojo, presentan esta formación. Ocurre una compresión y una expansión. Ojo, no todos los sismos. Las ondas transversales son aquellas en las cuales las partículas del medio oscilan en dirección perpendicular al movimiento ondulatorio, que se propaga el movimiento ondulatorio. Entonces, como vemos, miren este tipo de movimiento, y esto también ocurre en algunos sismos. Ojo, repito, sí están presentes los dos, pero no todos los sismos ocurre lo mismo. Y muy importante, está presente en el movimiento de las olas, las ondas transversales. Bueno, y nos vamos a centrar en las ondas transversales que tienen ciertas características. Tienen una cresta, una longitud de onda, una amplitud, valle y nodos. Veamos entonces, las crestas son las de arriba, ¿sí? Son las de arriba. Los nodos son los puntos a los cuales se llega en equilibrio. Estos son nodos. Y los valles son los que están abajo de la posición de equilibrio. La amplitud es de la posición en equilibrio hacia la cresta o de la posición en equilibrio hacia el valle. Y ahí se definen como amplitudes. Por último, la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta o valle y valle. Por acá tenemos las
características y definiciones y a su vez expresiones de los tipos de onda. Entonces, la longitud de onda, lambda, se representa como lambda. Lambda. Así. Es la distancia que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. La amplitud de la onda es la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su posición de equilibrio. Al igual que lo anterior de movimiento oscilatorio, también va a tener una frecuencia o un periodo. La frecuencia es el número de ondas generadas en la unidad de tiempo. Su unidad será hercio. No se les olvide que es 1 sobre segundo y la frecuencia entonces será igual a 1 sobre periodo. El periodo es el tiempo en el cual se produce una onda, que coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una oscilación completa. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Miren que es lo inverso a la frecuencia. Y por último, muy importante, es la velocidad de propagación. Ojo, esto es muy importante dentro de las ondas. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se desplaza esa perturbación por el medio y depende de la elasticidad y la rigidez del medio. En este caso, la velocidad de propagación va a ser igual a lambda por la frecuencia o también va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo. Resulta que las ondas sonoras se propagan en el agua a una velocidad de 1500 metros sobre segundo y en el aire a 340 metros sobre segundo. O sea, para que tengan en cuenta que son distintas las velocidades de propagación. Vamos a continuar con los fenómenos de la luz. Denme un segundito. Y tenemos, les dije que íbamos a ver dos, que es la reflexión y la refracción. La refracción básicamente consiste pues en el cambio de dirección que experimenta una onda, en este caso una onda incidente, cuando choca un obstáculo. Y esta onda pues se aleja al chocarse, se aleja y se refleja. ¿Sí? Entonces, acá ocurre un rayo incidente y un rayo refleja. Veamos otro fenómeno, que es el de la refracción, y es el cambio de velocidad que experimenta una onda que pasa oblicuamente de un medio a otro de diferente densidad. Entonces tenemos este medio, densidad, la vamos a llamar como N, bueno, un medio y otro medio. Entonces densidad 1, densidad 2. Ya veremos, acá nuevamente aparece ρ, pero en este caso, para nosotros ρ ahí es densidad. La onda, y n es el medio. La onda que llega a pasar de un medio a otro es la onda incidente. Entonces esta es la onda incidente. Y al pasar por el medio, ocurre que esta se refracta, formando así ciertos ángulos con respecto a una línea llamada la línea normal. Miren que en ambos ocurre ciertos fenómenos respecto a una línea, que esta línea forma 90 grados con relación a la superficie o al obstáculo. Y siempre, para el caso de la reflexión, ocurre que el rayo incidente choca el obstáculo y se refleja, pero en esa misma superficie.
En cambio acá está la normal, la línea normal. Observen a 90 grados de el medio 1 con respecto al medio 2, 90 grados y allá en estos dos suman 180. El ángulo de incidencia, el rayo de incidente pasa de un medio 1 a un medio 2 y observen que el ángulo de refracción es distinto, ¿sí? Ahí cambia. En un fenómeno muy clásico, cuando tenemos un vaso con un lápiz y un vaso lo llenamos de agua y colocamos ahí el lápiz, pues vamos a tener que acá está nuestro objeto real. Voy a trazar esto. Acá está el objeto real, acá está el lápiz. Pero lo que vemos nosotros en el otro medio siempre va a ser esto, esto. ¿Y este qué es? La imagen aparente. Y esto es muy importante que lo tengan presente porque hay una pregunta muy parecida a esto que estoy diciendo. La imagen real con relación a la pared. Bueno, y la refracción, ¿porque se relaciona con la ley de Snell? En general, nos dice la ley de Snell que el rayo incidente, el, el refractado y la normal a la superficie están en el mismo plano, perdón. Discúlpenme que tengo que tomar agua. Para un par dado de sustancias transparentes y para una luz monocromática, es decir, de un solo color dado, la relación entre el seno del ángulo de incidencia, el seno del ángulo de incidencia, y el seno del ángulo refractado es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado, llamémosle 2, es una constante. Llamémosle E. Donde N es nada más y nada menos que el índice de refracción del medio. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el seno del ángulo A de la onda incidente por el índice de refracción del medio A debe ser igual al seno del ángulo E, es decir, de la onda refractada, por el índice de refracción de esa onda refractada, debe ser iguales. Y a su vez, como son iguales, también deben tener esta relación de proporcionalidad con la velocidad. Y esto es muy importante porque hay una pregunta precisamente relacionada con esto, que es el seno del ángulo A del medio A sobre el seno del ángulo B debe ser igual a la velocidad en el medio A sobre la velocidad en el medio B. Bueno, esto es para que lo analicemos ya mañana con la guía. Por último, para finalizar, veremos los tubos sonoros. En los tubos sonoros tenemos dos clasificaciones. Un tubo abierto, que es básicamente donde pasa la onda, ¿sí? Pasa la onda, tenemos un tubo abierto, pasa la onda, digamos que es esta, pasa, pero hay otra formación de onda, pasan dos, generándose así dos vientres y un punto allí, una conexión entre ellos que se llama nodo. ¿Sí? Hay un intermedio que forma un nodo. De igual manera, observamos que ocurre exactamente lo mismo cuando en esta sección
y en este tubo. Pero ¿qué sucede en un tubo cerrado? En un tubo cerrado, pues literalmente está cerrado en un extremo, pues la onda está pasando y se devuelve. La onda pasa y se devuelve, siempre, formando un vientre en, en el extremo donde penetra el aire y un nodo donde está cerrado. Bueno, esto es muy importante tener en cuenta cómo es reconocer cómo son esas figuras cuando hay un tubo abierto o un tubo cerrado. La frecuencia para un tubo abierto es la siguiente. La velocidad de propagación es igual a 2 veces, perdón, sobre 2L por N, donde N es igual a 1, 2, 3. Mientras que la frecuencia acá es igual a la velocidad sobre 4L por N, donde acá nos dicen es 1, 3, 5, y 5 y 7, bueno, y así sucesivamente. Miren que las frecuencias van a cambiar y no van a ser las mismas. Esto es básicamente con relación a los tubos sonores, para que tengan en cuenta principalmente la forma de cómo deben ser esos tubos sonoros, ya sea abiertos o cerrados. Ese es mi consejo con relación a este tema. Listo, es muy, muy importante.